Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver nuestra primera sesión de psicología del adulto, la primera sesión en forma como tal, porque el sábado pasado les introduje como a los contenidos generales, la descripción de los contenidos y demás cuestiones que vamos a estar viendo, mecanismos de evaluación, un poco de lo que trata la asignatura y demás. Y bueno, ya esta como tal es nuestra primera sesión, ya dirigida específicamente a los temas como tal que nos corresponden ver. Muy bien, pues como primer punto vamos a revisar de nuevo el objetivo general de la asignatura, que es que van a describir las características psicológicas del desarrollo de la adultez y la senectud, valorando la importancia que tienen estas características en los procesos educativos. Recordemos que algo que les comentaba el sábado es que esta materia es enfocado a la adultez, algo que muy pocas veces pasa de forma concreta. De hecho, muy rara vez existen materias dedicadas a estudiar la psicología del adulto. Muchas veces se dan por sentadas ciertas cosas, ¿no? Porque en teoría o desde una perspectiva poco holística, pues es más difícil, comprender, por ejemplo, la psicología de los niños o la psicología de los ancianos, a lo mejor, que vamos a ver parte de eso también aquí, y la adolescencia también, pero a veces se presta poca atención a esta parte que es de los adultos. Y bueno, eso es como objetivo general. Los grandes, cocinar, mandar, ¿no? Descansar. ¿Está? Trabajan, andan de aquí para allá, tienen su plata. La vida adentro de la aldea y afuera son dos cosas muy distintas. Porque afuera vos ves la realidad, que tenés que pelearla. Tenés que tener trabajo para pagar todo. Yo en esa aldea aprendí bastante Yo estoy demasiado grande, déjame para chiquito para que me estén dando las cosas, pero... Llega a ver la etapa de la adolescencia que uno ya quiere depender de sí mismo. Y la aldea te ayuda y todo te que dice... quiere tener su plata para comprarse lo que quiera. Ser adulto significa muchas responsabilidades. Ser adulto significa que no quiero crecer. Me gustaría quedarme a los 18 nomás porque en los 18 te sacás la libreta, voy a conducir y quedarme ahí nomás, pero está. Ser adulto es tener responsabilidades y cumplir con esas responsabilidades. Tomar tus propias decisiones. Tenés que pensarlas muy bien porque eso puede cambiar tu futuro, puede cambiar muchas cosas. Y había otro apartamento que quería ver Fernández Crespo desde tarde. De repente otro día Ya pasás a una etapa que uno ya empieza a depender de uno mismo. La ventaja es que ya no tenés que pedirle permiso a tus padres, que puedes vestirte como vos quieras, salir a donde vos quieras con tus amigos. Más de que lavar ropa ahora. Hasta tengo uva y todo, no estaba mirando eso. Ah, ¿tenés parra? Sí, obvio, fíjate. Ser mayor significa ser mayor. Eso todavía no lo sé, no soy adulto, soy un niño. Todavía me faltan años por delante.
Falta una vida entera por delante. Es lo mismo que ser un gurí, porque siendo gurí tenés la responsabilidad de ir al liceo y siendo adulto tenés que ir a trabajar, que es casi lo mismo. Lo único que no estás aprendiendo algo todos los días. Nunca uno deja de aprender. No por tener 30, 50 años uno ya se cree adulto, porque hay cosas siempre para aprender. Creo que ser adulto se aprende, no se nace. Mandar a lavarse la mano. Eso que veíamos hace un momento era pues un video introductorio a la asignatura, ¿no? Muchas veces se da por sentado lo que sucede después de este periodo de adolescencia, ¿no? O sea, muchas veces cuando eres adolescente piensas que cuando seas adulto pues van a terminar los problemas porque ya vas a poder trabajar o ya vas a poder ser independiente, entre comillas, o tomar tus propias decisiones y demás, ¿no? Y en este video justo se toma la perspectiva de varias personas que o están muy lejos de la adolescencia, como en el caso de los niños que entrevistan, que están próximos a ser adultos, como los adolescentes que veíamos, adultos jóvenes y ya un adulto en una adultez media, ¿no? Y cada uno tiene una perspectiva distinta, ¿no? Incluso uno de los chicos que habla al final dice que ser adulto es casi como ser pues un adolescente o un muchacho, ¿no? Que al final los niños pues van a la escuela a aprender todos los días y que pues los adultos es algo casi igual porque también van todos los días a trabajar, solo que no tienen que aprender algo siempre, ¿no? Y cómo luego pasan a la toma de este señor que dice, no, pues aún siendo adultos, tengas 50, 60 años, sigues aprendiendo, no importa la edad que tengas. Entonces, como muchas veces esta cuestión de crecer, las expectativas que se tienen sobre eso, pues van cambiando conforme pasan los años también, ¿no? Y bueno, relacionado con esto, como primera actividad de la materia, van a realizar la resolución de estas preguntas, que son 5 preguntas. Son 5 preguntas relacionadas no con el video, más bien con su perspectiva de la vida, de la adultez. En este punto la mayoría de ustedes tienen como 20, 25 años, entre 20 y 25 años más o menos, y pues ya se encuentran en una adultez temprana. Aunque esta cuestión esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero esta cuestión del término adultez pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo, más bien la edad establecida para ser un adulto, la edad determinada para ser un adulto, porque pues al final, por ejemplo, no sé, alguien en primer año de universidad, que a lo mejor sí empezó a sus 18, ¿no? La universidad, probablemente tal vez no se considera todavía un adulto, todavía se considera un adolescente, pero pues ya tienes credencial para votar, ya tienes que ejercer cuestiones como pagar impuestos, a lo mejor ya empiezas a trabajar y demás. Y aunque a lo mejor fisiológicamente y neurológicamente y cognitivamente ya estás preparado para ser un adulto, pues todavía no ejerces como tal. Pero bueno, las preguntas que van a ustedes a resolver durante la semana va a ser: ¿qué significa ser adulto para ti? ¿Qué cambios has notado en las personas cuando se hacen adultas con respecto a su etapa anterior? En este caso, ustedes pueden hacer la comparativa con amigos de su edad, por ejemplo, que antes de ser adultos, cómo se comportaban y ahora cómo se comportan. ¿Por qué crees que es importante estudiar la adultez y la vejez? ¿Qué sabes sobre cómo piensan y sienten las personas mayores? ¿Y conoces a alguien que haya cambiado mucho al envejecer? ¿Cómo? Y son esas preguntas que hay que resolver. Les voy a subir la instrucción al Classroom y ahí lo van a poder revisar. Bien, vamos a continuar. Bien, en la unidad número 1
ahí se dice unidad, pero es unidad 1, que es la adultez. De lo que se trata es que ustedes van a identificar las principales características psicológicas, sociales, afectivas y cognitivas de la etapa adulta, comprendiendo sus implicaciones en el desarrollo integral del individuo. Esta unidad se centra totalmente en esta etapa de la adultez y pues van a ustedes a identificar características relacionadas con ello. Ya les había mostrado un poco en clase cómo va a estar la distribución de los temas, entonces no me voy a detener mucho en eso. Y vamos a empezar con las teorías y controversias sobre la adultez. Primero nos dicen ahí que la adultez ha sido conceptualizada de diferentes maneras según teorías psicológicas y sociales. Algunas teorías la consideran una etapa de estabilidad y consolidación, como Erikson, mientras que otras destacan los cambios y desafíos constantes, como Levinson o la teoría del ciclo vital. Entonces aquí lo que vamos a hablar es cómo está teorizada la adultez, es decir, qué es de acuerdo a diferentes posturas antropológicas, psicológicas, sociales, culturales y demás, y qué contradicciones hay respecto a esto o controversias específicamente. Nos dicen sobre el inicio y fin de la adultez, que no hay un consenso sobre cuándo empieza o termina, variando según criterios biológicos, sociales o culturales. Es decir, que no siempre se tiene, como les decía hace un momento, una fecha pues determinada de cuándo inicia la adultez y cuándo termina. Recordemos que la adultez pues, termina antes del inicio de la vejez, ¿no? Cambios cognitivos y emocionales. Mientras algunas teorías sostienen que el deterioro cognitivo inicia en la adultez media, otras defienden la continuidad o incluso mejoran de habilidades como la sabiduría, la inteligencia cristalizada. Ahí algo importante, ¿no? O sea, ahora se tenía esta idea de que los viejitos pues van deteriorando sus capacidades cognitivas, motrices y demás, como pues producto natural del deterioro del cuerpo humano, ¿no? En general. Pero ahora se tienen otra idea de que en realidad depende mucho de las condiciones, ¿no? Personas que no estimulan como toda esta parte cognitiva y demás, pues sí van perdiendo habilidades, pero otras que pueden mantenerse activos o tienen el privilegio de mantenerse activos en ese aspecto, pues no se deterioran tanto como los demás, ¿no? Esto lo podemos ver, muchas veces pasa que las personas que ya son de la tercera edad siguen teniendo este deseo de trabajar, de ser útiles, de ser productivos. El caso específico, ¿no? De una amiga que tiene unos abuelitos, que ellos la criaron y todo, entonces es muy apegada a ellos. Y su abuelo toda la vida fue taxista, pero toda la vida desde que tenía 18 hasta que ya no podía ver bien, entonces pues lo quitaron del taxi, ¿no? Pero llegó una etapa en la que ya le dijeron, no, pues ya tú quédate en la casa, papá, pues nosotros te mantenemos, hablando de los hijos, ¿no? Y pues él se negaba porque se sentía inútil, sentía que tenía que ocupar su tiempo en algo, y pues como tenemos esta cultura en México en específico y en general en Occidente de la cultura de la producción, de que valemos como seres humanos en la medida en la que producimos, que es una idea muy equivocada, pues obviamente una persona que ha trabajado toda su vida al dejar de producir o al dejar de trabajar en este caso, pues se sentía inútil. Entonces, aunque no tenía la necesidad económica de trabajar porque tiene 8 hijos que lo mantengan y le decían que no trabajara, pues decidió empezar a trabajar de nuevo como cerillito en un supermercado. No por el dinero, no por la necesidad, simplemente por sentirse útil y por tener pues este rol de nuevo como trabajador. Pero pues se ponía en riesgo porque iba en bicicleta, ella no veía bien y tenía como muchos problemas igual de salud, entonces eso complicaba. Pero bueno, esas son cuestiones de tipo cognitivo. Muchas veces pasa también que cuando se aíslan totalmente las personas en este aspecto, pues empiezan a deteriorarse también en lo mental, porque pues ya no tienen esta integración al mundo como la tenían antes. Estabilidad y cambio. Hay debate entre los enfoques que priorizan la estabilidad de las personas adultas y aquellas que muestran variaciones significativas a lo largo del tiempo, ¿no? Esos cambios que existen pues, a lo largo de la vida y cómo
cómo contrastan con la estabilidad que en teoría adquieres durante la etapa adulta. Hay enfoques generales en los que se puede estudiar la adultez. Algunos de estos enfoques son el enfoque psicoanalítico de Freud y Erikson, que está centrado en el desarrollo de la identidad, la intimidad y el sentido de productividad. Erikson propuso las etapas de intimidad versus aislamiento, adultez temprana y generatividad versus estancamiento de la adultez media temprana. De la adultez temprana y generalidad versus estancamiento de la adultez media. Estas teorías las vamos a retomar un poco más adelante. Ahorita las estamos nombrando para que ustedes las puedan ubicar. Esta en particular de Freud y Erikson, pues saben que Freud relacionaba toda la sexualidad y todo esto con las cuestiones del desarrollo del ser humano, ¿no? Y por otra parte, Erikson tenía estas cuestiones de conflicto, crisis creo que les llamaba, que es como enfrentaba como dos conceptos, ¿no? Intimidad, aislamiento, generatividad versus estancamiento, y las va desarrollando, más bien plantea que estos enfrentamientos de conceptos, que en realidad son etapas específicas, pues se dan como producto de ciertas crisis que se van teniendo pues conforme avanzas en la edad, ¿no? Está la teoría humanista de Maslow y Rogers. Dice, consideran que la adultez es una etapa clave para la autorrealización y el desarrollo del potencial humano. Cognitivo, Le Piaget y Shai, no sé cómo se dice, creo que es alemán, no sé pronunciarlo. Analiza la evolución del pensamiento, incluyendo el pensamiento postformal, caracterizado por mayor relativismo y flexibilidad. Y desde la perspectiva conductual y socioconductual, enfatizan el aprendizaje, el contexto y la interacción social de la formación del adulto, incluyendo roles laborales, familiares y culturales. Esta es una perspectiva más relacionada con lo conductual y lo socioconductual. Y ahora desde la perspectiva histórica, antropológica y de la psicología evolutiva. Existen diferentes formas, ¿no? Primero nos explican ahí desde la perspectiva histórica cómo ha ido cambiando la concepción de la adultez a lo largo del tiempo. Dicen, la concepción de la adultez ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Históricamente no siempre se consideró la adultez como una etapa claramente diferenciada del desarrollo. La definición y valoración de esta etapa ha estado ligadas a contextos sociales, políticos y económicos de cada época. En primer lugar, en la antigüedad clásica, en específico en Grecia y Roma, la adultez era vista como un momento de plenitud del individuo cuando alcanzabas la madurez necesaria para participar activamente en la vida pública y familiar. Era sinónimo de responsabilidad y racionalidad y autoridad. Aquí vamos a estar viendo cómo en distintas etapas de la vida, en específico, como saben, todo está occidentalizado, es decir, todo se ve desde la perspectiva occidental, desde la perspectiva occidental, ¿no? Del hombre blanco y demás. Entonces solo vamos a hablar de las etapas que son importantes para el desarrollo occidental, que son Grecia, Roma, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Entonces ahí nos hablan de Grecia y Roma en particular, y nos hablan de esta cuestión sobre todo relacionado con la vida pública. Recordemos que en Grecia y Roma surgen estas ideas de la democracia y demás. Entonces era importante que tú tuvieras cierta edad para poder participar en la vida pública pues, de la nación, ¿no? Edad media, la adultez estaba estrechamente vinculada con deberes religiosos y familiares. No existía una diferencia clara entre juventud y adultez, y el paso entre etapas dependía más de eventos como el matrimonio, la maternidad. Recordemos que esta etapa pues, está totalmente controlada por la religión, y todo el ser humano, su vida, su entorno, la música, el arte, la ciencia, pues está ligada a la religión, incluidas las etapas en las que vivía, ¿no? Entonces sabías que alguien ya era un adulto, pues cuando se casaba, sabías
o sea, no había una diferencia clara entre juventud y adultez, porque pues en primer lugar estos roles de matrimonio y demás pues eran a muy temprana edad. Casaban a niñas con señores muy mayores por cuestiones de lazos familiares o de reinados y demás, sin que necesariamente tuvieran una madurez cognitiva. Ahora, hablando de la edad moderna y contemporánea, dice: con la industrialización y el desarrollo de la psicología como disciplina, la adultez comenzó a ser vista como una etapa intermedia entre el ciclo vital. Aparecen las teorías, sobre el desarrollo adulto en el siglo XX y empiezan a estudiar el envejecimiento, la productividad y la crisis de la mitad de la vida. Ahí nos hablan específicamente de estos dos momentos: la edad moderna, que aunque su nombre parezca pues muy reciente, hablamos del siglo XVII y XVIII, y ya lo contemporáneo pues ya corresponde al siglo XIX, XX y XXI. Y ahora desde la perspectiva antropológica, nos dicen ahí que desde una perspectiva antropológica la adultez es entendida como una construcción cultural, es decir, no es una etapa universalmente definida por la biología, sino que depende de normas, valores y prácticas sociales propias de cada grupo humano. Nos hablan aquí que el ser adulto pues, no corresponde en realidad a una parte biológica del ser humano, es decir, lo que nosotros nombramos como adultez es un conjunto de características físicas, cognitivas y sociales que alcanza una persona. Por ejemplo, las personas con discapacidad cognitiva en específico, ¿no? Las personas, específicamente hablando de casos de personas con síndrome de Down, ¿no? Que en muy pocos casos logran ser independientes totalmente. Así que tengan un trabajo, que se puedan casar y demás, aunque sus características físicas en teoría se las pudieran permitir. Entonces, en realidad ellos aunque están en una etapa adulta, no ejercen el rol, o no tienen el rol como tal de adulto, porque pues tienen una discapacidad que se los impide. Ritos de paso, dicen. En muchas culturas tradicionales el paso a la adultez se marca con rituales específicos, iniciaciones, ceremonias, pruebas de valor, etc. Estos ritos simbolizan el ingreso del individuo a la vida social activa y a los roles productivos y reproductivos. En este caso, en la cultura occidental en la que vivimos, los ritos de paso más bien son cuestiones, ¿cómo llamarlo?, de tipo institucionales o gubernamentales, ¿no? Entrar a una universidad marca un paso a ser adulto. Entrar al mundo laboral marca un paso a ser adulto. Tener tu identificación oficial, tu INE, marca un paso a ser adulto. Entonces, determinadas cosas que haces o que necesitas hacer cuando ya vas acercándote a esta etapa de la adultez, te determinan como adulto. Y pues esto específicamente hablando de nuestra cultura, ¿no? Pero en otras partes del mundo, pues sí se realizan estos ritos como tal, en donde pues, por ejemplo, no es un rito a la adultez, pero sí a la adolescencia. En la religión judía existe el Bar Mitzvah, que no me equivoco, que es este rito como tal de los judíos en los que se presentan a los niños que ya están pues en la pubertad para convertirse pues no en adultos, pero sí en jóvenes como dentro de este grupo social. Variabilidad cultural. En algunas culturas se considera adulto a quien forma una familia o se vuelve económicamente independiente. En otras, la adultez se vincula con la sabiduría, la experiencia o el cuidado de otros, sin edad fija de inicio. Ahí nos hablan de lo que mencionábamos hace un momento, que la edad para ser adulto varía de acuerdo a cada cultura, a cada región, a cada parte del mundo en específico, ¿no? Por ejemplo, niños que han tenido que trabajar desde muy jóvenes, se han tenido que hacer cargo de otras personas desde muy jóvenes, o adolescentes también, pues a lo mejor ya son más adultos que muchos adultos que conocemos, ¿no? Pero pues esto es una variable, no hay algo definido exactamente para nombrar esto. Adultez y género. Los criterios para definir la adultez también han variado según el género, asignando tradicionalmente distintos roles a hombres y mujeres. Productividad versus maternidad versus liderazgo versus cuidado.
La antropología resalta que no hay una única forma de vivir la adultez, cada sociedad define sus propias transiciones, valores y expectativas sobre esta. Aquí en esta última nos hablan también cómo el género también asigna roles. Por ejemplo, desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos, sabes que una mujer ya es adulta cuando tiene hijos o cuando se hace cargo de su casa, o determinados estigmas sociales que han venido marcando, pues, a la sociedad, ¿no? En el caso de los hombres, pues sabes que ya es un adulto porque pues mantiene a su familia, porque también tiene hijos, porque ejerce esos roles de figura de autoridad en su casa, como todas esas cuestiones que son asignadas también por la sociedad, que son roles específicos muy determinados socialmente, afectan a esta perspectiva, a esa antropológica de la adultez. Y para terminar, la perspectiva evolutiva de la adultez. Nos dicen, la psicología evolutiva estudia el desarrollo humano a lo largo de toda la vida y considera que la adultez incluye procesos de cambio en diversas áreas. Ahí nos hablan de la adultez evolutiva de acuerdo a determinadas etapas como tal. Y se distinguen tres específicas. La primera es la adultez temprana, de la que hablábamos hace un momento, que va más o menos entre los 20 y 40 años. Se caracteriza por la búsqueda de la intimidad, la consolidación de relaciones afectivas y el inicio de la vida profesional. Se toman decisiones fundamentales para la trayectoria vital. En este momento, usualmente, pues, en esta parte del mundo, es cuando eliges tu carrera, por ejemplo, o ya estás en tu carrera, o te consolidas profesionalmente, por ejemplo, acabas tu carrera, pero quieres dedicarte a otra cosa, pues te dedicas a eso, o quieres estudiar una segunda carrera, o determinas el rumbo que va a tener tu vida más o menos a esta edad. Que, como hablamos en la diapositiva anterior, existe una variabilidad que no está determinada por algo estrictamente establecido. Adultez media entre los 40 y 65 años, tradicionalmente asociada a la crisis de la mitad de la vida, pero hoy se entiende más como una etapa de revisión, consolidación y potencial crecimiento. Se destacan la generatividad, aportar a las futuras generaciones y el reajuste de metas personales y profesionales. Adultez tardía de los 65 años en adelante. Incluye cambios físicos y sociales significativos. Esta es la etapa en donde se comienza la jubilación, que es la pérdida de seres queridos, pero también la oportunidad de crecimiento psicológico, reevaluación del sentido de la vida y aumento de la sabiduría y regulación emocional. Esta es la última etapa antes de la vejez como tal, que usualmente se marca a los 65 años y a partir del año 66 pues ya eres pues un anciano, ¿no? Pero como ya lo habíamos visto antes, pues no hay una rigidez absoluta en determinar estas cuestiones, y estas personas pues pasan por periodos muy complicados, como es esta cuestión de lo que hablábamos hace un momento, jubilarte, dejar de trabajar, de ser productivo para la sociedad, y la pérdida de seres queridos, que ahorita no lo dimensionamos, pero qué difícil ha de hacer que la gente a tu alrededor con la que creciste vaya muriendo poco a poco, porque ya todos son ancianos, ¿no? Y por último nos explican aquí que la psicología evolutiva enfatiza que el desarrollo en la adultez no es lineal ni uniforme y depende de factores individuales como la salud, la educación, personalidad, en cuestiones contextuales como el entorno social y eventos vitales y culturales. Bien, chicos, pues hasta aquí la explicación del día de hoy. Mañana como tal, viernes, no voy a abrir espacio para resolución de dudas porque pues no hay una tarea como tal asignada más que la resolución de las preguntas. Si tuvieran alguna duda me pueden escribir pues directamente al Classroom o enviarme un correo. Muy bien, chicos, pues nos vemos el sábado. Que tengan bonito fin de semana, aunque nos vamos a ver el sábado, pero bueno, nos vemos, cuídense mucho.